Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase para hoy. Sería nuestra penúltima clase, creo yo, porque estamos por concluir los puntos del programa. Eh, si hay dudas, comentarios, alguna observación de lo que hemos visto, solo quisiera que me hicieran un favor de recordarme qué fue lo último que vimos del tema del protocolo, por favor, para continuar en esa línea. Te escucho, Martina. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Martina. Lo último que vimos fue sobre los atestados. Muy bien. De acuerdo. Lo definimos, que son aquellos documentos que se agregan al final del protocolo, con los cuales el notario acredita que ha cumplido con las obligaciones derivadas de autorizar un documento público en el protocolo. Muy bien, excelente, muy bien, gracias. Es siempre muy atenta, le agradezco bastante. Bien, entonces lo que estábamos en esta parte de los atestados, justamente lo que había manifestado Martina, y los atestados son para comprobar que hemos cumplido con nuestras obligaciones. Por eso en alguna parte de la ley le llama comprobantes. Cuando encontramos esa palabra comprobantes en los artículos que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que no le llama atestados, sino comprobantes, porque para eso sirven, para comprobar. Recordémonos que cuando el notario autoriza un instrumento público, tiene obligaciones previas, simultáneas y posteriores, porque esas son las clases de obligaciones que genera autorizar un instrumento público. Como consecuencia de ello, para comprobar, para demostrar o para acreditar que el notario ha cumplido con esas obligaciones, se agregan esos documentos al final del tomo del protocolo, los atestados. Luego vamos a encontrar que dentro del programa, además de los atestados, que fue lo último que me están haciendo favor de recordarme que fue lo que vimos, tenemos el empastado. El empastado del protocolo que se debe de, se debe de realizar dentro de los 30 días siguientes del cierre está regulado, lo vamos a encontrar en el artículo 17 del Código de Notariado, perdón, 19, no, 18. En el artículo 18 vamos a encontrar que el notario mandará empastar el protocolo dentro de los 8 días siguientes a su cierre. Es importante que recordemos en qué caso se cierra el protocolo. Eso sí. Se le fue el volumen, licenciado. No se escucha. Voy a... Ya lo escucha, escuchamos, ya se licenciado. escucha. Muy bien, gracias. Tengo problema acá, no sé qué pasó, que no. Vamos a tratar de resolver el problema acá. Bueno, lo importante es que se escuche la exposición, porque tengo problemas también con la cámara. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, licenciado. se escucha, licenciado Juan Carlos.
Probando, probando. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. De acuerdo, gracias. Muy bien. Vamos a tratar de ver la presentación. Tuve una falla aquí, que hubo una fuerte tormenta, me imagino que a eso se debió. Ahorita estoy ubicando por donde nos habíamos quedado. Creo que ya lo encontramos por acá. Ahí creo que nos habíamos quedado. Bien. Bien, ya que habíamos visto las partes del protocolo, vamos a ver las clases de protocolo que regula la legislación notarial guatemalteca y vamos a encontrar las 3 clases de protocolo. El protocolo del notario, que es el que nosotros utilizamos en papel sellado especial para protocolo, que es un impuesto regulado en el artículo 6 de la ley del timbre fiscal, y papel sellado especial para protocolo, que lo distribuyen por lotes de 25 hojas y que se adquiere en la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego tenemos el protocolo del escribano de Cámara y Gobierno, que está regulado en el artículo 10 del Código de Notariado y en el artículo 10 del decreto 3792 del Congreso de la República, donde se determina que está exento de impuesto también, porque es una actividad que se realiza en actividad del Estado. Luego tenemos un acuerdo gubernativo 635 del 2007 y el acuerdo gubernativo 53. Esos acuerdos gubernativos lo que regulan estos acuerdos gubernativos es el papel de las actividades del escribano de Cámara y Gobierno. Eso es lo que va a regular los acuerdos gubernativos. Y por último tenemos el protocolo del cónsul o agente diplomático, que está regulado en el artículo 10 del Código de Notariado. Ahí encontramos la regulación jurídica. Entonces tenemos 3 clases de protocolo. Desde el punto de vista notarial, el protocolo del notario propiamente dicho, el protocolo del escribano de Cámara y Gobierno y el protocolo del cónsul o agente diplomático. Aquí tenemos un ejemplo del protocolo del escribano de Cámara. Este es un instrumento público autorizado por la escribana de Cámara y Gobierno, donde vemos las características en la República de Guatemala, luego la palabra protocolo y abajo escribanía de Cámara y Gobierno. Y ahí tenemos la redacción, está el otorgamiento, que son las firmas de los contratantes, la autorización, que es la firma de la notaria precedida de las palabras ante mí. Y esta es la razón de testimonio. La razón del testimonio que extiende la notaria para que el testimonio pueda ser inscrito en el registro que le corresponde. La apertura del protocolo. ¿Cómo se abre el protocolo? El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autoriza. Sin embargo, que previo a autorizar el primer instrumento, el notario debe de hacer efectivo el pago del derecho de apertura, derecho de abrir protocolo. Ese pago se realiza en el Archivo General de Protocolos. Afortunadamente ahora ya se puede realizar en línea, pero para que nos proporcionen el comprobante o el recibo para hacer efectivo el pago, tenemos que llenar un formulario que ahí vemos en la presentación, el que está en el lado izquierdo. Es el formulario que debemos de completar para que se nos extienda la orden de pago. Ese formulario lo que va a contener es
los datos del notario, el nombre del notario, dónde está la oficina, dónde se le puede localizar, qué número de teléfono, qué correo electrónico, el nombre, la dirección y el número de teléfono de algún pariente que pueda dar información en caso de ausencia del notario. Y también en ese formulario se va a designar a un notario que pueda dar información en caso que se necesite, por ausencia del notario, alguna información de algún testimonio, alguna información relacionada con algún instrumento público. Ese formulario no tiene fundamento jurídico, no hay fundamento jurídico, es un acuerdo de la Corte Suprema, pero sí necesita una regulación jurídica, porque recordémonos que el artículo 110 del Código de Notariado se determina que no nos pueden modificar los derechos y las obligaciones por acuerdos gubernativos o por acuerdos de la Corte. Sin embargo, este formulario es necesario por la información que se contiene ahí para poder localizar a un notario. Por ejemplo, ahora con la situación de la pandemia, pues desafortunadamente muchos colegas fallecieron. Entonces, ¿dónde están los protocolos de esos notarios que fallecieron? Entonces, primero pues, se localiza al pariente o se localiza al notario designado para que pueda dar información al respecto del protocolo. Luego, en la parte gris que tenemos ahí, vamos a ver la orden de pago, un formulario que se nos da, que lo podemos pagar en línea o lo podemos hacer efectivo en cualquier agencia del banco. Y entonces ya una vez pagado ese derecho de apertura de protocolo, pues ya podemos empezar a abrir el protocolo. Ya podemos abrir el protocolo, iniciar a capturar. Si vamos a ver en el artículo 11 del Código de Notariado, vamos a encontrar lo de los 50 quetzales. Eso sí está regulado. El notario pagará en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año, ¿no? Una vez al año nada más. Derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por el notario al archivo general y a la conservación de los protocolos. ¿Qué protocolos? Bueno, pues de los notarios que han fallecido o que lo han entregado voluntariamente ante el director del archivo general de protocolos. Ahí para eso va a destinarse los fondos que se recauden por pagar los 50 quetzales. En realidad son 55, porque ahí ven en la presentación, también son 5 quetzales que el formulario lo bajamos de la página del archivo de protocolos, el formulario lo llenamos electrónicamente, lo imprimimos y nos cobran 5 quetzales. Bueno, y ya que lo hemos impreso, pues vamos al banco y hacemos efectivo, vamos al archivo de protocolos y nos van a dar la orden de pago, pues se genera electrónicamente y hacemos efectivo el pago. En el artículo 12 del Código de Notariado, ¿cómo se abre el protocolo? Y vamos a encontrar que una vez que hayamos pagado, eso sí es muy importante, una vez que hayamos hecho efectivo este pago de los 50 quetzales, por derecho de abrir protocolo, vamos a abrir el protocolo. ¿Cómo se abre el protocolo? En el artículo 12 se establece que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. Ahí tenemos un ejemplo, ya tenemos ahí consignado 1. Es el primer instrumento que vamos a autorizar, con el cual vamos a abrir el protocolo. Acuérdense que para la razón de cierres, para el cierre sí hay que hacer una razón, pero para abrir protocolo no. Para abrir protocolo, ¿qué se necesita? Haber pagado los 50 quetzales en la tesorería del organismo judicial únicamente. Y tener las hojas de protocolo, por supuesto, ¿verdad? Haber pagado el impuesto de las hojas de protocolo, con base a los artículos 24 y 25 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. ¿Y cómo empezamos? Con el número 1. 1 en la ciudad de Guatemala. Ahí vamos a continuar toda la redacción cumpliendo los requisitos del artículo 29 del Código de Notariado. Sí, le escucho, ingeniero Alan. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Qué tardes, ocurre si, digamos, el notario se equivocó mucho en la página? ¿La puede anular, digamos, decir una línea que diga anulado o qué se hace? No, las hojas no las podemos anular. Las hojas de protocolo no podemos anularlas. Lo que tendríamos que hacer es cancelar el instrumento.
ahí tenemos el 1. Supongamos que continuamos 1 en la ciudad de Guatemala, el 15 de mayo del año 2023, ante mí, fulano, notario, comparece y así como sucedió ahorita, se fue la corriente eléctrica y se desconfiguró la impresora. Entonces lo que hacemos ahí es solo le ponemos, consignamos, cancelar. Y empezamos de nuevo a continuación, pero ya no es 1, ya es 2. Ahora nos toca 2, ya la 1 ya existe ahí, pero la cancelamos. ¿Por qué la cancelamos? Porque teníamos muchos errores, porque la dejamos a la mitad, porque las personas ya no quisieron firmar. Entonces la cancelamos. Puede ser que ya la hayamos redactado completamente o puede ser como vemos ahí, ya la redactamos solo a la mitad o al principio. Le consignamos 1 en la ciudad de Guatemala, el 15 de mayo de 2023, ante mí, fulano notario, comparece, fulano de tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, médico y cirujano, a quien doy fe de conocer, y ahí la dejamos. ¿Ves? Ya no quiero firmar, ahí la dejamos. Ahí la cancelamos. Eso es lo que procede a hacer. Bien. Entonces, vemos ahí que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autoriza en la primera línea del pliego inicial. Ahí está. Por eso hasta ahí está la foliación. Hoja número 1. El folio número 1. Y si ven, ahí está en cifras. La foliación está en cifras. ¿Por qué está en cifras? Bueno, porque así nos lo permite el artículo 13 del Código de Notariado, donde se determina que la foliación se puede considerar en cifras. Como no está en el cuerpo del instrumento, como no está dentro de las líneas, 25 o 50 líneas, ahí podemos consignar cifras. Bien. Entonces esa es la apertura del protocolo. Como el cierre, ya lo vimos, pero empezamos por el cierre porque es más importante el cierre porque lleva más formalidades. En cambio, en la apertura del protocolo únicamente lo que tenemos que hacer es hacer efectivo el pago. ¿Cuáles son las formalidades que debemos de observar en el protocolo? Acordémonos de que hay formalidades del instrumento público. Las formalidades del instrumento público van a ser las contenidas en el artículo 29 y artículo 31 del Código de Notariado. En caso de testamentos y donaciones por causa de muerte, artículos 42 y 44 del Código de Notariado. Entonces ahí vamos a encontrar prácticamente las formalidades de los instrumentos públicos. Y vamos a encontrar las formalidades del protocolo, es decir, las formalidades que vamos a observar cuando utilizamos las hojas de papel sellado especial para protocolo. Cuando usamos estas hojas de papel sellado especial para protocolo, pues tenemos que seguir ciertas formalidades. Y están reguladas en el artículo 13. Estas, la mayoría ya las sabíamos, creo que ya las habíamos leído todas, cuando vimos el principio de redacción o principio de escritura. Vimos las formalidades que debemos de observar en el caso de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Ustedes ahora, como ya vimos los antecedentes del protocolo, vimos por qué, cuál es la razón que la ley exige que sea de manera legible y sin abreviaturas. Se recuerdan que aquí en la presentación vimos una redacción hecha en los años antes de 1503, y por eso la pragmática de Alcalá ya regulaba que las escrituras o los instrumentos tenían que redactarse de manera legible. Además de eso, 25 líneas por cada lado, porque antes los escribanos cobraban por asesorar, cobraban por redactar, cobraban por línea, cobraban por traducir lo que estaba escrito y cobraban por extender los testimonios o las copias o traslados, que también se les llama. Y entonces la pragmática de Alcalá viene a poner un límite en eso y dice, no, lo que vamos a hacer es mejor un arancel. Y producto de eso nosotros tenemos del 106 al 109, tenemos regulado un arancel para el ejercicio de la función notarial. Porque el arancel del abogado es diferente, está en el decreto 111 y 96 del Congreso de la República. Bien, entonces esas son las formalidades, esas son las explicaciones, ¿sí?
Porque cuando yo les pido expliquen, a veces no me lo explican, pero hay que explicar los temas, ¿no? Luego tenemos los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de 8 por riguroso orden de fechas. Vemos que en esa presentación de cómo se abre el protocolo tiene una numeración cardinal, 1. Es el primer instrumento que vamos a redactar en el año, 1. Puede ser en enero, puede ser en febrero, puede ser en marzo, puede ser en diciembre. Primer instrumento, 1. Y así sucesivamente vamos a ir consignándoles números, como le hice la explicación al ingeniero. Si cancelamos una, ya existe el 1, ya lo cancelamos. Ahora nos tocaría el 2. Si cancelamos el 2, ya existe el 2, nos tocaría el 3. No podemos tener dos instrumentos con el mismo número. No podemos anular las hojas, no podemos quitar las hojas de ahí, porque cuando las recibimos nos dan un libro donde tenemos que consignar cuántas hojas recibimos, cuántos lotes componen esas hojas que hemos recibido, de qué número, porque tienen un número en la parte superior, tiene un número precedido de una letra del alfabeto y tiene un número de registro. Estos datos son los que se anotan en el libro para poder recibir el protocolo. Entonces, ahí están en el artículo 13 las formalidades. Sí, ingeniero, le escucho. Disculpa ahí mi ignorancia. Entonces, en la hoja que se cancela, se puede usar un sello de cancelado, así en los bordes para la desconfianza que uno tendría de que alguien tratara de hacer algo más ahí. No, ingeniero. Le voy a tratar de ejemplificar. Creo que tengo un marcador por acá. Sí. Le voy a tratar de ejemplificar cómo lo vamos a redactar. Si, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a redactar, allá lo hacíamos en el pizarrón, pero aquí no se puede. Aquí le vamos a consignar número 1 y vamos a empezar a redactar. Vamos a empezar a redactar en la ciudad de Guatemala, el 15 de mayo de 2023, ante mí, fulano notario, comparece, vamos a comparecencia, Juan Pérez, tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, a quien doy fe de conocer. Y por la otra parte comparece la señorita fulana, de tantos años, soltera, guatemalteca, secretaria, a quien doy fe de conocer. Y de repente nos dice, mire, ya no vamos a realizar. Entonces, ¿qué le hacemos aquí? Solo le ponemos la palabra cancelado. Le ponemos la palabra cancelado y aquí nos va a tocar ya la número 2. Porque como se regula que uno a continuación de otro, dejando únicamente el espacio necesario para las firmas. Aquí cabe la firma del notario. Y entonces aquí viene ya la número 2. Que el notario va a redactar. Ya lo entendí, o sea que la misma hoja se puede continuar con el siguiente documento. Gracias, Lucia. Ahora sí. La misma hoja nos va a servir. La misma hoja, eso por eso necesitamos hacer esta ejemplificación, porque en la misma hoja tenemos que continuar, porque cuando leamos ahí más adelante vamos a ver que se le van a redactar uno a continuación de otro. Así lo regula. Los instrumentos llevarán numeración cardenal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas, el numeral 2 del artículo 13. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Aquí está la foliación, aquí tenemos la foliación, aquí espero que se vea la foliación que tiene, escrita en cifras. Como no está dentro de las 25 o las 50 líneas, podemos consignarlo en cifras. Por eso, porque no está dentro del instrumento público. Entonces, eso sí lo podemos consignar. ¿Dónde se va a foliar las hojas de protocolo? Les contaba en la otra sección. Lo normal es foliarlo acá, pero podemos foliarlo arriba, podemos foliarlo aquí abajo también. No importa dónde le vamos a consignar el folio. Lo más usual es que lo hagamos en esta parte, porque en esta parte, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de libros tienen el número de página. Al abrir el libro encontramos aquí el número de la página. Pero la ley del notariado no determina si debe de ir en un lado en específico. Lo importante es que tenga foliación. Eso es lo importante. Quería traerles un ejemplo donde encontré un protocolo con la foliación en la parte inferior. Pero no tiene ningún inconveniente.
Mientras cumpla con el requisito de foliación, no tiene ningún inconveniente. Bien, luego, en el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expuesto en letras. Aquí lo más aconsejable es consignar en letras las cantidades, las fechas y los números. Los números se representan de dos maneras, con letras o con cifras. Y por nosotros debemos de acostumbrarnos por el principio de seguridad jurídica en letras, porque las cifras permiten alteración. Las cifras permiten una fácil alteración y entonces por el principio de seguridad jurídica, para evitar esas circunstancias, mejor lo vamos a consignar en letras. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Cuando vamos a copiar textualmente un documento público o privado, o puede ser una resolución judicial, puede ser una resolución administrativa, cuando la vamos a copiar en el instrumento, porque la ley lo ordene, pues entonces tenemos que consignar que tengo a la vista la resolución dictada por el juez primero de primera instancia civil dentro del juicio número 20-25 del año 2023, a cargo del oficial y notificador primero, la que literalmente dice, dos puntos, abrimos las comillas y copiamos textualmente como esté. Un ejemplo de esto es el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, que creo que ya en alguna oportunidad lo habían mencionado, 324, perdón. En el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que debemos de transcribir una actuación judicial y una resolución judicial en esta clase de escrituras. Artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, escrituración. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, es decir, el juez va a firmar la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe, a costa de este. En la escritura se transcribirán el acta de remate. Esa es una actuación judicial, es un acta. Y el auto que apruebe la liquidación. Esa es una resolución. Acuérdense que las resoluciones judiciales se clasifican en 3 categorías: autos, decretos y sentencias. Entonces, lo que el notario va a transcribir en esta clase de actas notariales, de escrituras públicas reguladas en el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, va a consistir en la actuación del acta de remate y el auto que aprueba el proyecto de liquidación. En esos casos, sí podemos, como lo estamos copiando literalmente, ya hicimos constar el que literalmente dice, 2 puntos, abrimos las comillas y copiamos textualmente. Si hay cifras, si hay abreviaturas, pues ahí se van con potestad textualmente. Por eso tenemos que hacer la observación que lo estamos haciendo textualmente. Hay contratos en los que la legislación exige que se transcriba, por ejemplo, los préstamos bancarios. Cuando el Consejo de Administración del banco aprueba un préstamo bancario, dicta una resolución. Esa resolución administrativa del banco debe de copiarse o debe de transcribirse textualmente en el instrumento público. Cuando vamos a autorizar un negocio jurídico relacionado con un mausoleo en los cementerios públicos, pues también el Ministerio de Salud Pública dicta una resolución autorizando la venta, la permuta del mausoleo. Esa resolución hay que copiarla textualmente en la escritura de traslativa de dominio. Entonces vemos ahí que es el único caso donde podemos consignar abreviaturas y cifras en los instrumentos públicos en el cuerpo del instrumento, pero haciendo la salvedad que se está copiando textualmente. Bien, luego continuando con la lectura del artículo 13 del Código Notariado,
donde están las formalidades del protocolo, vamos a encontrar también que la numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse. El papel sellado protocolo tiene una numeración fiscal en la parte superior, precedido de una letra del alfabeto. Esta es la numeración fiscal y tiene un número de registro a un costado. Tiene un número de registro y tiene un quinquenio, y esta numeración no puede alterarse. Dice, la numeración no podrá interrumpirse. Si esta es la número 1, pues aquí tenemos que tener la número 2. Ya tenemos la número 2. Y aquí tendríamos que tener la número 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la última hoja. Acordémonos que los lotes de protocolo se componen por 55 hojas. 50 que paga el notario, a 10 quetzales cada hoja son 500 quetzales. Pero con base al artículo 24 y 25, el notario tiene derecho a una comisión por haber pagado ese impuesto de 10%, entonces el 10% de 500 quetzales son 50 quetzales. De los 500 quetzales son 50 hojas, más 5 de la comisión van a ser 55 hojas las que recibe el notario. Entonces va a tener aquí de la 001 a la 0054, ¿verdad? Porque está incluida la 1. Esta numeración no puede interrumpirse. No puede, por ejemplo, aquí está la 5 y después va a aparecer la 8. No puede interrumpirse esta numeración fiscal. A eso se refiere. Salvo en dos casos. Hay una interrupción en el sentido amplio, es decir, no es en el sentido estricto, sino es en el sentido amplio, cuando vamos a protocolizar un documento público-privado. Este es un documento público, es el programa del curso, lo vamos a protocolizar. ¿Qué quiere decir protocolizar? Quiere decir que lo vamos a intercalar entre las hojas de protocolo. Nos va a quedar así, intercalado entre las hojas de protocolo. Ahí la legislación le toma como una interrupción porque hay un agente extraño, hay un agente externo en medio de las dos hojas. Y por eso la doctrina le llama aún que se está interrumpiendo en sentido amplio, ¿no? Se está interrumpiendo en sentido amplio porque la interrupción se debe a un elemento diferente que está entre las dos hojas de papel sellado especial para protocolo. Esa es una de las formas de interrumpir la numeración fiscal. Y la otra forma, que está misma regulada aquí, donde dice, la numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen. Esto es una protocolación. Introducir este documento aquí entre las hojas de papel sellado es una protocolación. O en el caso que el notario hubiere terminado la serie. ¿Qué quiere decir? Llegué a la hoja 54, se me terminó la hoja, las hojas que tenía el protocolo. Lleno mi formulario de nuevo para pagar el impuesto de 10 quetzales por cada hoja. Son 50 hojas, son 500 quetzales. Voy a recibir otras 55, pero posiblemente ahora me den de las 300 a la 354. Ya no me van a dar la que sigue, sino que ahí ya se interrumpió, ahí sí se interrumpe en el sentido estricto, porque ya hay una diferencia. Esos comprobantes que genera el pago del impuesto y la boleta que nos dan al entregarnos las hojas, las agregamos a los atestados. Ahí tenemos que agregarla, porque nos pueden decir, mire, pero ¿por qué aquí interrumpió? ¿Por qué interrumpió la numeración? No puede interrumpir la numeración. Lo que pasa es que pagué otro lote. Y aquí está el comprobante entre los atestados, está el comprobante que pagué otro lote. Si no tenemos ese comprobante, nos dan un plazo para que lo incorporemos. Eso es una infracción subsanable. Si no encontramos, tenemos que ir a pedir una certificación a la Superintendencia de Administración Tributaria. Es que se vuelve alambicado, se vuelve difícil. Entonces tenemos que tener mucha cautela con eso. El notariado es así, es muy exigente, de mucho cuidado. Entonces, esos comprobantes no hay que dejarlos por ahí, hay que irlos coleccionando prácticamente para que al final los podamos incorporar al protocolo. Un LEITS de esos tamaño oficio duros, de pasta dura, que tienen dos ganchos, esos LEITS negros o de color, si ustedes quieren, ahí vamos a poner las 55 hojas de papel sellado especial para protocolo. Y en otro LEITS aparte vamos a ir juntando los atestados.
para que al final juntemos los dos contenidos y hagamos uno solo y lo llevemos a empastar, que vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahí tenemos los requisitos o las formalidades que deben de observarse en el protocolo. Vamos a consignar también acá, ya vimos los 7 numerales que tiene el artículo 13. Serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Eso ya lo vimos cuando vimos el principio de redacción. Sin embargo, no me pudieron explicar qué era una enmendadura de palabra. Esa era una de las preguntas que venían en el examen parcial en el primero. ¿Qué es una enmendadura de palabra? Una enmendadura de palabra está prohibida, aquí en el mismo artículo lo regula. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. ¿Y qué es una enmendadura de palabra? Pues una enmendadura de palabra es cuando, por ejemplo, vamos a tratar de ejemplificar acá, una enmendadura de palabra es cuando ponemos, por ejemplo, Guatemala, nos faltó una letra. Entonces aquí vamos a poner la A. Esa es una enmendadura. Tenemos que testar y tenemos que copiar Guatemala dentro de los... La enmendadura de palabra es cuando quitamos una letra de la palabra, o queremos agregar una letra, o queremos cambiar una letra. Esa es una enmendadura de palabra. Como yo les digo, preguntas, dudas, comentarios, observaciones, y no me preguntan, y yo lo pongo en el examen, y no me pudieron explicar qué era una enmendadura de palabra. Y esa es una enmendadura de palabra. Cuando el notario se equivoca en consignar una letra de más, la testa. Esa es una enmendadura. Hay que testar toda la palabra y consignarla de nuevo correctamente. Cuando consignamos una letra de más. Cuando omitimos una letra, muchas veces queremos entrereglonar esa letra. Esa es una enmendadura. Hay que testar toda la palabra y copiarla arriba. Si ya no hay espacio a continuación, la entrereglonamos correctamente. Y si hay espacio a continuación, porque no hemos seguido escribiendo, la consignamos correctamente sin necesidad de entrereglonarla. Entonces, esas son las formalidades que debemos de observar en el protocolo. Y luego tenemos en el artículo 15 y 16 elaborar el índice del protocolo. El índice del protocolo va a ser prácticamente un resumen del contenido del protocolo. Vamos a ver acá el cierre del protocolo. Bueno, vamos a ir por partes. Ya vimos ahí las formalidades, ahora veamos el cierre del protocolo. El protocolo se cierra cada año el 31 de diciembre. El 31 de diciembre tenemos nosotros que cerrar el protocolo y vamos a encontrar que el 31 o antes, cuando el notario dejare de castular antes, ya sea porque le designaron en un cargo público, va a recibir sueldo del Estado o de la municipalidad, o va a ocupar un cargo que lleve aneja jurisdicción, entonces el notario debe cerrar antes el protocolo. ¿Lo puede abrir otra vez el mismo año? Sí, lo puede abrir. Lo nombran en enero, lo nombraron ministro y que en junio pues le dijeron, mire, ya no, muchas gracias, vamos a hacer relevo de ministro y le damos las gracias. O no le gustó sencillamente y se quiere retirar, regresa a la oficina y hacer un protocolo. Como me nombraron, lo cerré. ¿Y ahora qué hago? Pues seguir. Cuando me nombraron iba por el instrumento número 50. Ahora sigo 51, 52, 53, hasta llegar al 31 de diciembre. Van a haber dos razones de cierre. La razón de cierre, porque asumió cargo público, y la razón de cierre del 31 de diciembre, porque después regresó a la oficina. Debe efectuarse una razón con los requisitos que determina el artículo 12. En el artículo 12 del Código de Notariado se regulan los requisitos que debe de cumplir el notario para redactar la razón de cierre. En el segundo párrafo del artículo 12, la razón de cierre contendrá la fecha, no dice lugar, solo la fecha.
El número de documentos públicos autorizados. ¿Cuántos documentos autoricé? Pues 50, 100, 25, 10. 5 instrumentos públicos autoricé. Bueno. Luego, ¿cuántas razones de legalización de firma? ¿Cuántas actas de protocolación? ¿Cuántos folios tiene el protocolo? Y las observaciones. ¿Hay alguna observación? Sí, voy a hacer una observación porque tengo 2 razones de cierre. La razón de cierre cuando asumí cargo público que lleva aneja jurisdicción y la razón de cierre que me corresponde por ser 31 de diciembre. Y la firma del notario. Ese es el contenido. Por ahí vamos a ver un ejemplo de razón de cierre. Ese es el contenido de la razón de cierre. ¿En qué clase de papel se realiza la razón de cierre? Pues la legislación no determina en qué clase de papel se hace la razón de cierre. Lo único que es el fundamento jurídico es el artículo 9. El artículo 9 del Código de Notariado determina qué se redacta en papel sellado especial para protocolo. ¿Qué es lo que se redacta en esa clase de papel? Y vamos a encontrar claramente que en el artículo 9 regula que en el papel sellado especial para protocolo se van a redactar en 1947 3 instrumentos públicos: las escrituras matrices, las actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Solo eso. Solo eso. Y por supuesto que como la ley posterior modifica la ley anterior, pues el Código Civil, que entra en vigencia el 1 de julio de 1964, incorpora el 4º instrumento público. Eso es lo que se redacta en papel sellado especial para protocolo. Nada más. Entonces, la razón de cierre, ¿en qué la hago? Pues, vamos a ver cuáles dijo que eran las razones de cierre del protocolo. Bueno, pues las razones de cierre son el 31 de diciembre. Normalmente hay que efectuar la razón de cierre. Antes, si el notario asume un cargo que va a devengar sueldo del Estado o del municipio, si el notario asume un cargo que lleve aneja jurisdicción, entonces tiene que efectuar la razón de cierre. Y vamos a encontrar por ahí otra causa. Pero vamos a ir por etapas. Aquí voy a mencionar esas 2. Cargo público, pero cargo público que lleve aneja jurisdicción y que sea de tiempo completo, porque acordémonos que si asume un cargo público, director del diario oficial, es un cargo público, pero es de medio tiempo, entonces ahí no habría que hacer la razón de cierre porque está la actividad, el encuadramiento de la actividad notarial mixta, mitad con el Estado y mitad con los particulares. Bien. Ya vimos los requisitos en papel simple. Entonces, para concluir, ¿qué clase de papel utilizamos para redactar la razón de cierre? En papel simple. Papel no. ¿Paga impuesto? No cubre ningún impuesto porque no está regulado. No está regulado en las leyes tributarias, no paga ningún impuesto, entonces tomamos una hoja de papel bond y hacemos la razón de cierre del registro notarial por alguna de las causas. Ya vimos dos, vea, más adelante vamos a ver otras causas. La razón de cierre la vamos a realizar en hoja de papel simple y vamos a ver aquí. Aquí hay un ejemplo de razón de cierre en la ciudad de Guatemala y vean aquí la fecha, el 28 de julio del año 2020. Como este es un ejemplo ficticio únicamente con fines académicos. Yo, en nombre del notario, procedo a efectuar la presente razón de cierre del registro notarial a mi cargo correspondiente al presente año, el que está compuesto de 18 instrumentos autorizados. Hay que tomar nota de esa palabra. Distribuidos de la siguiente manera: 15 escrituras matrices, un acta de protocolación, una toma de razón de legalización de firma y una transcripción de acta notarial que autoriza testamento cerrado. Ahí sumaron los 18 instrumentos. El referido protocolo se compone de 33 folios. El infrascrito notario hace constar A, que canceló 3 escrituras matrices. El ejemplo que estábamos exponiendo con el ingeniero. Ahí cancelamos, por algún motivo, cancelamos 3, hacemos la observación. Porque ahí arriba solo vamos a consignar las que autorizamos, ¿sí?
Las que están canceladas no las autorizamos. Tenemos prohibición de autorizarlas de conformidad con el artículo 77 del literal E del Código de Notariado. Donde íbamos, el referido protocolo se compone de 33 folios. El infrascrito notario hace constar A, que canceló 3 escrituras matrices, B, que cierra el registro notarial a su cargo en esta fecha en virtud de haber asumido a ese cargo que lleva aneja jurisdicción, en fe de lo cual firmo la presente razón de cierre. Conste la firma del notario. Entonces ahí tenemos la razón de cierre cumpliendo los requisitos del artículo 12 y lo hicimos con una fecha para ejemplificarlo, lo hicimos con una fecha. Si fuera el 31 de diciembre, si en su variante les viniera, haga la razón de cierre el 31 de diciembre del año pasado, pues entonces no hay que poner observaciones, ¿verdad? Al menos esa observación no iría. El índice de protocolo. Si hay alguna pregunta, pueden interrumpirme. El índice del protocolo pues, se redacta en papel simple y a este sí tiene que pagar un impuesto. En el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, se regula que debe de cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. 50 centavos de timbre fiscal por hoja en el índice del protocolo. Ahí está que cubre 50 centavos por hoja. Pueden consignarse abreviaturas y pueden consignarse cifras y debe de contener 5 columnas. El fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el artículo 15 del Código del Notariado. El artículo 15 se extenderán en papel sellado del mismo valor empleado en él, pero ya vimos que no, ahora ya vimos que se utiliza papel simple y que a esas hojas de papel simple tenemos que agregarle o adherirle timbres fiscales por 50 centavos. Y contendrá en columnas separadas el número de orden del instrumento, es decir, el número de escritura. Es que no regula escritura porque no todas son escrituras. Hay escrituras matrices, hay actas de protocolación, toma de razón de legalización de firma y hay transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esos son instrumentos, no son escrituras. ¿Por qué no son escrituras? Porque no contienen contrato, no contienen negocio jurídico. Las escrituras sí contienen contrato, contienen negocios jurídicos. El número de orden del instrumento, el lugar y la fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento y el folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Y vamos aquí, creo que tenemos un ejemplo de índice, de protocolo. Aquí está el ejemplo. Ahí están las 5 columnas. El número de orden es el número de escritura. Si ustedes ven, tiene una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, hasta llegar al momento del cierre del protocolo, que puede ser que debe ser el 31 de diciembre o antes. La segunda columna, el lugar y la fecha del otorgamiento. Acordémonos que en Guatemala aplicamos el sistema latino de profesión libre. Podemos autorizar los instrumentos públicos en cualquier lugar del territorio nacional, Y como consecuencia de ello, podemos consignar que el instrumento fue autorizado en cualquiera de los departamentos o los municipios de la República y la fecha. Si ven ustedes, hay abreviaturas, hay cifras en el instrumento público, en el índice. Luego tenemos los nombres de los otorgantes, quienes otorgaron ese contrato. Allá aparece una escritura cancelada. No vamos a consignar los nombres de los otorgantes o las personas que estaban interesadas en la escritura porque fue cancelada. Cuando una escritura es cancelada, no nace a la vida jurídica. Luego tenemos otro instrumento público donde comparecen solo una persona. Luego tenemos otro instrumento público donde está el nombre del notario en abreviaturas, porque es una escritura de ampliación. Aquí solo comparece el notario. Acuérdense que cuando el notario es el propio otorgante, se autorizan con la antefirma por mí y ante mí. Y entonces por eso a eso se debe que aparece ahí el nombre del notario. Y aquí tenemos otros ejemplos. En el caso de si fuera una sociedad,
Si en su examen viniera y le dijera redacte el índice de protocolo, porque ahorita ya vamos a empezar un poquito más práctico, si en su examen, en su variante viniera y le dijera redacte el índice de protocolo, una de las escrituras fue otorgada por Libros y Códigos Sociedad Anónima y Arrendamientos Inmobiliarios Sociedad Anónima, no vamos a consignar los nombres de los representantes legales, sino vamos a consignar la denominación o la razón social de las personas jurídicas, ¿no? Porque ellos son los otorgantes a través de su representante legal. ¿Qué otra podemos ver? Bueno, si ven ustedes en la última columna de los folios, la última columna es el folio en que inicia. Ya vimos el objeto. El objeto es qué contrato contiene esa escritura, que hay una donación de derechos de copropiedad en forma pura, simple y a título gratuito, que están donando unos derechos de copropiedad. La escritura cancelada no consignamos porque no nace la vía jurídica. La siguiente tenemos un mandato especial con representación y luego tenemos una guarda y cuidado de un menor de edad. Luego tenemos una escritura de ampliación. Este es el objeto de la escritura. ¿Qué contiene la escritura? Y en la última columna, el folio en que inicia. ¿En qué folio inicia ahorita va la palabra. ¿En qué folio inicia el instrumento público? Sí, Rosita, ¿le escucho? Licenciado, ¿en qué momento se hace el índice? ¿Al momento de que uno va a hacer el cierre o se puede hacer en el proceso durante que uno va haciendo cada uno de los instrumentos? Mire qué buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando el notario captura mucho, pues creo que es muy bueno ir haciendo el índice durante todo el proceso. Electrónicamente hay que ir haciendo el índice, porque después a última hora se reúne uno que tiene que hacer un índice tal vez muy extenso de 100 o 200 instrumentos públicos. Entonces, la idea que usted propone es muy buena. Hemos tratado nosotros de implementarla en la oficina, abrir un archivo que le llamamos Índice Protocolo 2023 y vamos redactando, conforme vamos autorizando los instrumentos públicos, vamos redactando el índice. A tal manera que al llegar el momento del cierre, sea antes del 31 o sea el 31, ya tenemos elaborada la mayor parte del índice. Lo que nos va a faltar son los folios, cuántos folios se compone, porque los documentos que se van a protocolizar también hay que consignarles número de folio. Eso sería lo que es bueno hacer. Pero también, pues, si tenemos tiempo, lo podemos hacer hasta el final del año, ¿no? Al momento de hacer la razón de cierre. Muy buena pregunta, Rosita. Gracias, licenciado. Entonces vemos ahí, tenemos el ejemplo de la razón de cierre, perdón, del índice del protocolo, y vamos a ver acá el final. En el final, pues solo va la observación, porque se puede hacer alguna observación. El presente índice lo extiendo, numero, firma y sello para agregarlo al registro notarial a mi cargo, correspondiente al año 2019, en 2 hojas de papel bond. La fecha y la firma del notario. En este no hay, vamos a ver, de Guatemala, el 31, aquí no hay observaciones porque es del 31 de diciembre, entonces no hay ninguna observación que hacer. Sí, Dayan, ¿le escucho? Licenciado, disculpe, cuando es una entidad, o sea, jurídica, se consignan los nombres de los representantes legales. No, los nombres de representante legal no. Lo que podemos consignar es la denominación social o la razón social. Acordémonos que las entidades así se identifican conforme el Código de Comercio. Razón social o denominación social, ¿no? Si son para aquellas sociedades llamadas de personales, que la persona es lo más importante, es razón social. Ahora, si son sociedades accionadas como la sociedad anónima, puede ser una denominación caprichosa que se llama denominación social. Y si es una entidad civil, pues también es una denominación. Es una denominación. Por ejemplo, libros y códigos. Otorgantes, libros y códigos, sociedad anónima, y podemos consignar a través de su representante legal. Solo, así. Consignamos la denominación o la razón de la entidad o la persona jurídica, no de los representantes, porque acordémonos que esos cargos tienen tiempo, ¿no? El de gerente es un tiempo indefinido, pero eso no quiere decir que no lo puedan remover en cualquier momento, que no pueda renunciar, que fallezca, ¿no? En caso extremo, ¿no?
y nombran a otro. Entonces no consignamos los nombres de los representantes legales. Por ejemplo, Asociación de Estudiantes de Derecho Notarial, a través de su representante legal. ¿Quién sería el representante legal? El presidente de la Junta Directiva. Eso lo consignamos así. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Evelyn, le escucho. Licenciado, disculpe, ¿y cuando fuera un mandato, se pone al mandante y al mandatario o solo al mandante? Mire qué buena pregunta, porque voy a hacer una reflexión al respecto. Yo creo que por aquí tenemos uno. Vamos a ver aquí la presentación, porque para responderle así tal vez con ejemplo. Por aquí tenemos uno. Vamos a ver. Ahí está, mandato. Mire, el número 3. Dice la Ciudad de Guatemala, el 8 de febrero del 19, y está el nombre del usted ve un nombre nada más. Dice mandato especial con representación. ¿Y el mandatario? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Y el mandatario? ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando estudiamos el derecho civil, nos vamos a encontrar que la figura del mandato y del poder, que la legislación los toma como sinónimos. En el mismo artículo, en una párrafo regula mandato, y en el segundo párrafo se refiere a poder. La legislación toma como sinónimos. Sin embargo, hay diferencia. ¿Cuándo es mandato y cuándo es poder? El mandato, que puede ser general, o puede ser especial, o puede ser judicial, el mandato es cuando los dos comparecen, mandante y mandatario. Comparecen, es un contrato, comparecen a manifestar que otorgan facultades para que los represente en algún caso civil o en un caso judicial, si se trata de mandato judicial. Ese es mandato. Pero poder es cuando solo comparece uno. La doctrina hace esta explicación. Poder es cuando comparece uno. Llego yo con la notaria y le digo, notaria Rosita Ivón, yo quiero otorgarle un mandato a mi hermana o a mi hermano que está en Izabal. Allá está él en Izabal, pero quiero otorgarle un mandato para que me gestione algunos negocios y que me atienda a un par de juicios que tengo por allá, yo no tengo tiempo de ir. Estoy compareciendo, el compareciente soy una persona, el mandante o poderdante, en este caso sería poderdante, y el apoderado o mandatario está allá en Izabal. Esa es la diferencia doctrinaria entre mandato y poder. Le digo doctrinaria porque la legislación los toma de sinónimos, mandato y poder. Entonces, hay mandato cuando los dos comparecen. Y hay poder cuando comparece solo el poderdante. Porque acuérdense que el mandato puede aceptarse expresamente cuando comparecen los dos. Entonces, el mandato expresamente. El mandante da facultades y el mandatario acepta. Sí, acepto ejercer esas facultades y lo voy a hacer conforme a la ley y me comprometo a realizar las facultades que me están confiriendo. Y es más, lo voy a hacer de forma gratuita, porque el mandatario tiene derecho a honorarios. Ahí está en el arancel, hay un arancel para mandatarios. ¿Cuánto tiene derecho a honorarios el mandatario? Bueno, ese arancel lo encontramos también en el decreto 111-96. Entonces, ese es un mandato, comparecen los dos ante el notario o la notaria. Pero en este caso que estoy poniendo de ejemplo, mi hermano, mi pariente o quien me va a representar está en un departamento, o inclusive puede estar fuera del territorio nacional, puede estar en El Salvador o puede estar en Costa Rica, pues yo le otorgo el... Solo que ahí va a haber diferencia, ahí va a haber una diferencia. El otro semestre vamos a ver cómo surten efecto esos documentos en el extranjero, pero hoy me voy a limitar aquí. Entonces está en Izabal o está en Quetzaltenango o en Zacapa, yo le extiendo el poder. Acuérdense que el mandato se puede aceptar expresamente o tácitamente. Y se acepta tácitamente por eso. Porque él no puede venir. Yo le voy a otorgar el mandato, usted autoriza la escritura, me extiende testimonio, pagamos impuestos, lo inscribimos en el registro electrónico de poderes y lo mando por algún bus, con alguna persona, con alguien que va para allá, yo lo mando. Cuando él lo recibe, pues van a empezar a ejercer esas facultades. Y esa es la aceptación tácita. Entonces esa es la diferencia entre mandato y poder. Y por eso es que ahí usted ve que hay solo un compareciente.
ahí ven solo un comparativo. Veamos el Código Civil 1686, me parece que es, donde vamos a encontrar ese 1686. Aquí vamos a encontrar. Aquí están las obligaciones del mandante. 1686 del Código Civil. Y vamos a encontrar que el mandato debe constar en escritura pública. Vamos a encontrar, aquí está, 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Para que lo haga aceptar de manera expresa tiene que comparecer, es la única manera. Y luego vamos a encontrar también el mandato debe otorgarse en el 1686, el mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, vamos a ver lo que nos interesa. Y cuando no es necesaria, el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Ahí nos tenemos que ir a la ley del organismo judicial, donde regula prácticamente el mandato judicial. Entonces ahí encontramos esos elementos del mandato, que puede ser que lo otorgue una persona o puede ser que comparezcan los dos. Bien, entonces vamos a ver ahí, estábamos viendo el tema del índice. Ahorita le voy a dar la palabra. En el índice tomemos en cuenta estos elementos. Esto es muy importante, por favor, tomarlo en cuenta. Porque en el índice podemos consignar abreviaturas. ¿Quién me pide la palabra? ¿No? ¿Nadie pide la palabra? Bueno, en el índice se pueden hacer las observaciones que estimamos pertinentes. En el artículo 16 lo regula. Debe consignarse la fecha y la firma del notario. En caso que el notario materialmente no pueda efectuar la razón de cierre, está muy enfermo, no está en el territorio nacional, falleció en el lado extremo, falleció el notario, pues quien va a efectuar la razón de cierre con base al artículo 81, numeral 12 del Código Notariado, va a ser el director del Archivo General de Protocolos. Solo el notario titular y el director del Archivo General de Protocolos son quienes pueden efectuar la razón de cierre. Los atestados, creo que ya explicamos lo de los atestados. Los atestados son los documentos que se agregan al final del protocolo, sirven para comprobar que el notario ha cumplido con sus obligaciones. El primer atestado que vamos a tener va a ser el pago de los 50 quetzales por apertura de protocolo. Y luego tenemos el empastado. El empastado que está regulado en el artículo 18 del Código de Notariado. Si vemos ahí distintas formas de empaste, en el artículo 18 del Código de Notariado, el notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Es lo único que regula la legislación en cuanto al empastado. Sin embargo, ustedes ven en el lado derecho, hay un empastado con tornillos que no los acepta el inspector de protocolos. No los acepta porque argumentan de que esos tornillos dan movilidad y que las hojas pueden zafarse y que pueden deteriorarse, pueden romperse o pueden perderse, inclusive. Entonces el empastado tiene que ser como está en el lado derecho, pero sin tornillos, sino que tiene que ser un empastado formal. En Guatemala solo está regulado que debe ser entre los 30 días siguientes. En legislaciones como la de España, exige que el empastado sea en cuero. Es un empastado muy caro. Entonces, sí, pero aquí en Guatemala solo menciona empaste. Y entonces lo podemos hacer de esa manera que está en el lado derecho, pero sin tornillos. Y debe de hacerse dentro de los 30 días siguientes al cierre del protocolo. Aquí vamos a ver algo muy importante. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. La última clase va a ser el día viernes, será nuestra última sesión.
En la otra sección me decían que si vamos a hacer un repaso, pues eso, yo les decía que el día viernes yo voy a tratar de avanzar lo que podamos. Ahí estamos en tiempo. Rápido se nos da el tiempo. El día viernes vamos a terminar el programa, terminamos el último punto que estamos estudiando y pues si es necesario, si ustedes estiman pertinente, pues podemos hacer alguna recapitulación preparándonos ya para el examen final. Sus notas me he demorado un poquito porque aún estaba con revisiones de exámenes, estaba con unos exámenes extemporáneos y entonces ya, pero en el transcurso de esta semana indudablemente van a tener ustedes sus notas, porque yo sé que más de alguien me va a pedir revisión de examen, yo con mucho gusto les voy a hacer su revisión de examen, así como les estaba haciendo a quienes me lo han solicitado, después de publicar las notas 3 días para que puedan pedir su revisión de examen. Entonces les decía que podíamos hacer el repaso el mismo día viernes, si ustedes lo estiman pertinente, si terminamos el tema, porque aquí nos falta un poquito, en la otra sección ya nos falta menos, entonces allá les dije que el repaso lo podemos hacer el mismo día, o si ustedes lo hacemos otro día que estimen ustedes pertinentes. El asunto es que como ya entran a sus exámenes finales, ya el tiempo se nos acorta, ¿sí? Entonces lo podemos hacer antes del examen final, si ustedes quieren, o lo podemos hacer el próximo viernes. Bien, solo voy a concluir con esto para que nos quedemos ya más cerca para concluir el viernes. El depósito del protocolo. Miren cuántas clases de depósito del protocolo regula la legislación. Bueno, primero es el notario titular, el artículo 19 del Código Notariado, que lo hemos venido mencionando ya en varias oportunidades. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Artículo 19 del Código Notariado. Acordémonos que el protocolo es del Estado, así lo regulan los artículos 30 de la Constitución Política de la República, es un registro estatal y es del Estado, entonces no es del notario. Por eso en el artículo 19 se remarca que es en depósito, nada más en depósito. Luego tenemos el protocolo del notario fallecido. Tal vez no tendría que estar aquí porque tendría que ser el último, pero sí me hicieron favor de hacerme la presentación. El protocolo del notario fallecido está regulado en los artículos 23 y 24. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el nacimiento del notario. El nacimiento del notario en el artículo 2. Al cumplirse los requisitos que determina el artículo 2, nace a la vida jurídica el notario. Ya tiene fe pública, no la puede ejercer hasta que no cumpla con todas las diligencias, pero ya tiene fe pública y ahí nace a la vida jurídica el notario. En el momento que ustedes se van a graduar, que les imponen su bonete, su toga, ahí está naciendo el notario. Ha cumplido los requisitos del artículo 2 del Código Notariado. Pero también está el fallecimiento del notario. En el artículo 23 y 24 está regulado qué pasa cuando el notario fallece. Acordémonos que el principio de publicidad es constitucional. Acordémonos que el registro es del Estado, el protocolo no es del notario, es del Estado. Por esos elementos está regulado el fallecimiento del notario. Y en el artículo 23, voy a tratar de que nos dé tiempo porque es importante la lectura del artículo 23 del Código de Notariado. Los albaceas, ustedes saben perfectamente quién es un albacea, ¿no? Los herederos, también lo saben, o parientes, o cualquier persona, ¿no?, que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos. Pongan atención, ¿dónde se deposita? En el Archivo General de Protocolos, si estuviere en la capital, o dentro del mismo plazo en el juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviere en una cabecera departamental o municipal. Hay 3 funcionarios ante quien se puede entregar el protocolo del notario fallecido. Si está en la capital, el notario, pues el protocolo se entrega al director del Archivo General. Si está en una cabecera departamental, al juez de primera instancia. Y si es en un municipio, al alcalde. Cuando ustedes sean asesores de un alcalde, pues tienen que prevenirle de esta circunstancia que puede recibir el protocolo del notario fallecido, pero que tiene la obligación de trasladarlo al Archivo General de Protocolos. Aquí está claro. Si estuviera en la cabecera departamental o municipal respectivamente,
En estos casos, el juez de primera instancia o el alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días siguientes a su depósito al referido archivo. 30 días para que el almacén, el heredero, cualquier persona, ya le doy la palabra así, lo entregue, ya sea al Archivo General de Protocolos, al juez de primera instancia o el alcalde municipal. Estos dos funcionarios, el alcalde y el juez, tienen 8 días para remitirlo al Archivo General de Protocolos. Sí, Rosita Ivonne. Licenciado, o sea que el protocolo permanece con el notario hasta que alguna de estas situaciones pasan. ¿Correcto? Así es, así es. Usted como notaria va a tener cada protocolo de cada año, cada tomo de protocolo de cada año. Lo va a conservar bajo su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque alguien llega, licenciada Rosita Ivonne, usted me autorizó mi testamento hace 5 años, necesito una copia. Por el principio de publicidad. Y por eso tiene que estar usted al alcance, o tiene que tener al alcance el protocolo para poder hacer efectivo el principio de publicidad. Cuando sucede alguno, como usted correctamente lo dijo, cuando sucede alguna de estas causas, pues entonces el protocolo ya va a terminar, a concluir al Archivo General de Protocolos. Bien, entonces ya tenemos el notario titular, el protocolo del notario fallecido, el notario inhabilitado. Acuérdense que las causas de inhabilitación, pues es muy importante. Este programa, a muchos dicen, es que es puro cuento, es una doctrina, esto es muy importante, porque si no tenemos esta base, ya cuando estemos ejerciendo, pues estas son preguntas muy importantes. El notario inhabilitado, ustedes conocen las causas de inhabilitación, ya las estudiamos, ya las analizamos, ya vimos ante quién se denuncian, ya vimos cómo puede ser el procedimiento y qué recurso cabe en contra de esa resolución. Hay que tomar nota de todas esas circunstancias muy especiales. Está regulado en el artículo 26 del Código Notariado. El notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular, ahí viene esa palabra, cartular, ¿qué es eso? Pues cartular no es más que escribir en estas hojas. Y esa palabra viene de los escribas del Imperio Romano, los chartulari. De ahí viene la palabra, chartular y cartular. Ese es un antecedente que nuestra legislación tiene de la evolución histórica del derecho notarial en la civilización romana. Por eso dice cartular. En el ámbito notarial, mira, ya estás cartulando, esto es decir, ya pagué el derecho de apertura del protocolo, ya pagué el impuesto, ya tengo mi lote de protocolo, ya puedo cartular. Entonces aquí por eso se refiere este término. El notario que por cualquier causa quedará inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. Entonces, hasta ese párrafo está regulado el protocolo del notario inhabilitado. Luego tenemos el protocolo del notario que se va a ausentar del territorio nacional. Se va a ausentar del territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Va a salir del país. Porque en un examen técnico profesional, yo me acuerdo, el estudiante me dice, cuando el notario se va de viaje. No le digo porque me puedo ir de viaje a Puerto Barrios, me puedo ir de viaje a San Marcos, no necesito dar aviso. Cuando el notario se ausenta del territorio nacional, pues tiene que remitir un aviso, dónde va a quedar el protocolo, porque no se lo puede llevar, el protocolo no se lo puede llevar, porque se interrumpiría el principio de publicidad. Tal vez nadie va a llegar a buscar una información, pero eso nadie lo sabe. Entonces el protocolo no puede llevarse fuera del territorio nacional. Si el notario se va a ausentar por un plazo menos de un año, pues lo puede dejar con otro notario de su confianza. Ahí lo va a dejar con otro notario de su confianza el protocolo. Si se va a ausentar mayor tiempo de un año, pues lo tiene que depositar ante el director del Archivo General de Protocolo. Y si no tiene notario de confianza, pues lo puede depositar con el director del Archivo General de Protocolos, aunque su ausencia sea menor de un año. Esto está en el artículo 27 del Código Notariado.
El notario que tenga que ausentarse de la República por el término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. Oigamos, pongamos atención en esto último. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso debidamente sellada por el Archivo General de Protocolos o por el juez de primera instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del territorio nacional. Es decir, estamos arraigados. ¿Se recuerdan cuando vimos los sistemas notariales? Vimos que en el sistema de número o numérico por oposición, si el notario se va a ausentar del territorio nacional, tiene que pedir permiso. A ver si se lo dan. Tiene que pedir permiso si es en el circuito, en el distrito o en la provincia, tiene que pedirle permiso al gobernador. Y si es en el municipio, al alcalde. Nosotros no. Nosotros no tenemos que pedir permiso, solo tenemos que remitir un aviso. ¿Dónde va a quedar el protocolo? ¿Con quién va a quedar el protocolo? Otro notario, por supuesto. Otro notario. Ese aviso, con una copia que nos hayan de recibido, nos sirve en caso que las ventanillas migratorias nos digan y su aviso. Porque aquí, al pasar el pasaporte, ahí aparece notario. Por eso muchos colegas me decían, mira, yo digo que soy estudiante, mejor. Pero tenemos que cumplir. Entonces, es que eso es lo difícil del notariado. Hay que hacer el aviso. Tal vez ni nos lo van a pedir. De veras, a veces ni lo piden. Pero hay que llevar preparado el aviso por si no lo piden. Entonces, ahí está el aviso. Yo ya me mandé el aviso, con eso yo puedo salir del territorio nacional. Ese sería entonces el protocolo, el depósito del protocolo que se ausenta del territorio nacional. Y por último, para terminar, y disculpen que ya les quité unos minutos de más, les pido que me disculpen, del notario que ya no quiere castigar. Ya me cansé, ya no hay mucha clientela, la situación está difícil, ya no quiero, voy a descansar, ya no quiero castigar. Entonces, ese está regulado en el artículo 26, en la última parte del artículo 26. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al archivo general si así lo desea. Así lo desea, yo ya no quiero calcular todos los tomos que tengo, pues yo tengo 37 años, tengo 67 tomos de protocolo, pues los 37 tomos de protocolo tendría que llevarlos al archivo de protocolo y hacer una declaración que ya no voy a calcular. Ya no voy a estar con pagar el derecho de apertura, ya no voy a estar con avisos trimestrales, con testimonios especiales, ya. Entonces, voluntariamente, el notario también puede depositar el protocolo en el archivo general. Y ahí está. Se pueden tomar fotos, lo pueden grabar, ahí tienen prácticamente, ahí tienen las preguntas del examen. Ahí están las preguntas del examen. Pónganle atención. Ahí están los fundamentos. Sí, por favor, de veras. Yo he hecho todo lo posible, he tratado de ver de dónde saco puntos. Aunque sea uno, les pongo, porque digo, bueno, aunque sea un punto, algo me quiso decir aquí, de veras, yo hago todo lo posible. Pero, con ponerle atención a esto, ahí están las diapositivas, pues yo las dejo ahí bastante tiempo, y les pueden tomar, o pueden apuntar si quieren, ahí está la clave. En esas diapositivas que presento yo, ahí está la clave del examen. Porque está con base al programa, si ustedes se dan cuenta, ahí está con base al programa. Entonces, lo vamos a dejar ahí hoy. Nuestra última clase sería el viernes, en el horario acostumbrado.
ahí estaríamos concluyendo y yo espero que ya ese día ustedes ya tengan sus notas, ¿sí? Y a partir de, acuérdense por favor, es que veo que también no leen las instrucciones. Si van a pedir revisión de examen, el nombre, la sección, el número de carnet, la variante que les fue asignada. Vean, es que con eso a mí se me facilita poder ubicar el examen que les fue asignado. Entonces, pues ahí estamos. Y disculpen que los demoré unos minutos de más, pero la intención es que el día de viernes concluyamos el programa. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Ya se me durmió, ya se me fue. Gracias por su clase, licenciado. Todo muy claro. Bueno, Martina, la felicito porque usted ha estado muy atenta. Usted ha estado muy atenta, inclusive me sorprendió la vez pasada que hasta intuí que tenía el programa, por lo que me dijo, intuí que tenía el programa a la vista. Y eso es lo que yo quisieran los estudiantes, de tener su programa para ir fiscalizando los temas. El examen está hecho con base al programa, con base a las presentaciones. Y yo le agradezco a usted su apoyo porque usted me ha ayudado cuando yo pregunto dónde me quedé, porque te das que con las dos secciones allá me quedo en una parte y aquí después me quedo en otra parte y pregunto dónde me quedé y gracias por su ayuda, Martín. A la orden, licenciado. Muchas gracias de verdad por sus enseñanzas. Han sido, híjole, creo que en este curso es donde más he aprendido. ¿Usted es profesor por casualidad? No, yo soy bachiller, orgullosamente egresado del Central para Varones, eso sí. Yo salí del Rafael Akeche. Ah, qué bueno, buen instituto también. En nuestra época eran los pioneros. Eran los mejores. Los derechos eran los mejores. Sí. Me acuerdo mucho la época en que asesinaron a Colón Argueta, íbamos nosotros al frente. Sí. Y yo de eso no me recuerdo, pero sí, el Akeche me encantaba cuando estudié ahí. Sí, muy buen instituto. Estás para maestro, ¿verdad? Sí, yo sí soy maestra. Ah, bueno, qué fortuna. Yo quise serlo, pero las circunstancias no me lo permitían. Pero parece porque da sus